Tu alma entra en un ambiente de paz, Señor. Hoy oramos, Señor, por este tiempo donde hemos confesado que todo es tuyo, Padre. Te hemos entregado lo que te pertenece a ti, Señor. Y hoy, Señor, oramos por los niños de esta casa, Padre, que van a ser entrenados, Señor, que en ese ámbito de adoración, Padre, donde tú gobiernas, Señor, ellos puedan ser entrenados en el conocimiento de tu persona, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que este tiempo, Padre, sea un tiempo donde todo pensamiento, todo lo que se opone a ti, todo argumento que se levanta en contra de ti, Señor, sea echado fuera, sea sujetado bajo tus pies, sea humillado, Padre, y vaya vuelto atrás, Señor, de este lugar, porque no tiene parte ni suerte en este lugar, Señor. Y hoy toda puerta se cierra, Padre, y confesamos que solo tú mereces la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad, Señor. Que los ángeles que has asignado a esta casa, Padre, el ejército de ángeles, Padre, pelea por nosotros, y que los aires lo escuchen. Hay un ejército de ángeles que pelea por cada casa, que pelea por esta iglesia, porque es su casa, es su iglesia, no es nuestra. Y Él defiende, el Padre defiende lo que es suyo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Pueden ir pasando sin correr los niños a su clase. Los que están aquí pueden ocupar su lugar, amados. Ocupe su lugar. Quisiera decirle refrésquese, pero está complicado, así es de que mejor hágase a la idea del calor. Y aguantémonos un ratito, al cabo es un ratito nada más, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta ver películas? Nunca le ha tocado que a veces, no sé, ya ve que hoy hay traición matrimonial, ¿no? Familiar, cuando una esposa se pone a ver una película sin el esposo, ¿no? Entonces llegas tú, y está a la mitad de la película, llegas y no le entiendes, ¿verdad? Porque te perdiste la primera parte, no le entiendes, ¿verdad? Ahora, nosotros, amados en Cristo, yo quiero que usted sea consciente de lo que Dios está haciendo en la casa. ¿Sí? Hay una obra del Espíritu que Dios está haciendo en la casa. Y cada actividad que está sucediendo en la casa es parte de una película que usted se está perdiendo. Por eso usted viene el domingo y no entiende qué está pasando, porque se perdió lo que pasó ayer. Por eso, porque no escuchó la predicación del jueves, porque no está yendo a los discipulados. Usted se perdió una parte de la película, por eso llega y usted escucha y dice: ¿qué les pasa a esto? ¿Por qué están así? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pica? ¿Qué mosca les picó? ¿Ahora qué les pasa? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué las banderas? ¿Por qué los niños adoran? ¿Por qué cantan? ¿Por qué están haciendo eso? Se está perdiendo una parte de la película. Y yo lo exhorto. Mire, amado, todos tenemos cosas que hacer. ¿Quién vive su vida sin tener nada que hacer? Dígame, ¿quién vive su vida sin tener nada que hacer? Todos tenemos cosas que hacer, ¿sí? El tiempo lo hacemos. Yo hago tiempo para. Hay jornada, hago tiempo para. Hay culto, hago tiempo para. No me sobra el tiempo. Eso es honrar a Dios. Y ayer, amados, hubo una manifestación tan fuerte de Dios en la casa. Pero tan fuerte. Dios mostró muchas cosas.
Dios mostró muchas cosas ayer. Pero hubo una cosa que Dios ha estado haciendo desde hace tiempo. Y lo que Dios ha estado haciendo desde hace tiempo es que, yo les decía ayer, para este tiempo no sirve la fe que tenía antes. Había cosas que Dios les permitía a ustedes antes, ahora no. Para este tiempo no se permite. No es que yo no se lo permita, es un mover de Dios. Si usted sigue con lo que hacía antes y espera ser parte de lo que Dios está haciendo hoy, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. No va a pasar. No es porque yo no quiera, es porque Dios así lo dijo. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que desde hace unas semanas Dios nos ha estado haciendo conscientes de su presencia. Y cuando yo soy consciente de su presencia, el alma tiene miedo. El alma tiene temor. Hay un temor de Dios, porque Él está aquí. Y cuando yo sé que Él está aquí, ¿cómo no le voy a cantar? ¿Cómo no le voy a adorar? Si yo sé que Él está aquí. Entonces, toda la indiferencia que yo puedo mostrar cuando llego a esta casa no es una deshonra a mí o al grupo de alabanza o a la pastora. No, no, no. Usted se está levantando contra Cristo. Y quiero que lo sepa. A quien deshonra es a Cristo, no a nosotros. Deshonra a Cristo. Por eso Pablo habla de los enemigos de la cruz. ¿Quiénes creen que son los enemigos de la cruz? Los que no se dan cuenta que Cristo está en su casa. Y como no son conscientes, son indiferentes. Este tiempo, amado, yo no quiero que usted sea parte porque caminemos juntos. Era el tiempo pasado eso. Este tiempo me entra un temor, pero temor tan grande. Eso es lo que tengo, temor. Hay un temor de Dios tan grande por lo que Dios está haciendo en la casa, lo que Dios quiere hacer. Usted lo puede creer o no lo crea, es completamente su decisión, pero usted lo va a ver. Usted va a verlo. Así es de que no se pierda la película, amados. Sea parte, para que entienda, para que lo viva, para que comprenda por qué, para que su espíritu se conecte a la fuente de lo que Dios está haciendo. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, amados. Isaías 43:18. Y como este tiempo es un tiempo distinto, si usted ve que el de al lado se está durmiendo, ahora sí métale un codazo. No se crea. Isaías 43:18 y 19 dice la palabra de Dios. Yo se lo voy a leer. Fíjese lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no la conoceréis? Durante siglos, el pueblo de Israel había interpretado su vida como nación mirando hacia atrás. Nos pasa a nosotros. Cuando yo hablo de quién soy yo, nosotros, para poder ser prácticos y no hablar de conceptos abstractos o subjetivos, no, porque si yo le digo a usted, ¿quién soy yo? A lo mejor usted va a escuchar que el hermano Pedro va a decir, yo soy guapo, subjetivo, ¿sí? Yo soy alto, bueno, subjetivo, porque a lo mejor aquí eres alto, pero en Europa, en Noruega, eres una estatura promedio, ¿sí? O abstracto, yo soy inmutable, ¿no? Cosas que no podemos ver. Entonces, ¿cómo le damos conciencia a nuestra alma de quiénes somos? Por nuestra historia.
el cerebro siempre busca coherencia. Y la coherencia la encuentra en lo que vivimos día a día. Ahí la encuentra. Si nosotros no somos conscientes de lo que vivimos día a día, somos personas incoherentes. Ahí encuentra congruencia lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Entonces, durante siglos Israel, por un mandato divino, ¿sí?, conocía su identidad partiendo de un acontecimiento histórico. ¿Cuál era ese acontecimiento histórico? El Éxodo. ¿Por qué era un acontecimiento que los marcó? ¿Se acuerda usted historias sucesos que lo marcaron a usted? ¿No? Yo quiero que usted piense un suceso que lo marcó a usted. Piense un suceso. No tiene que ser malo, amados, porque luego ya estoy viendo sus caras de tristeza. No tiene que ser malo, puede ser un suceso bueno. Cuando nació su hijo, por ejemplo, ¿le cambió la vida o no? No me diga que no le cambió la vida. Le cambió la vida completamente cuando nació su hijo. Fue un momento bonito. Entonces Israel entiende su vida a partir del Éxodo. ¿Por qué la entiende desde ahí? Porque ahí conoce el poder de Dios, un poder que nadie conocía hasta ese entonces. ¿Qué Dios conoce en ese tiempo? Un Dios que, por ejemplo, manda plagas. Conoce un Dios, por ejemplo, que abre el mar. Conoce un Dios, por ejemplo, que les da una ley, que muestra su gloria, que hace que en los 40 años no se les envejezca la ropa, ¿sí? Que les manda el maná, una comida durante 40 años, religiosamente les manda el maná para que coman porque no había comida en el desierto. Que les da agua. Ese Dios conocen ahí. Pero sobre todo que les da una tierra prometida, que los libera de la esclavitud, los hace un pueblo libre, nación libre, y les da una tierra prometida. Y su historia comenzó ahí, y su identidad, quienes ellos podían darle sentido, era recordando esos hechos. Ahora, el problema es que cuando Isaías les habla esta palabra, la realidad de ese tiempo era otra. Dios ya no abría el mar. El maná no existía, se terminó. Es decir, ese mover de Dios que hubo en ese tiempo, ellos era parte de una memoria colectiva, de una conciencia colectiva, pero no era parte de su realidad. Entonces, como era parte de sus memorias, lo incluían en su narrativa, pero la narrativa interna chocaba con la realidad. Porque la realidad de cuando Isaías profetiza y cuando Isaías habla en dos grandes periodos. Dicen los teólogos, los que saben, que Isaías profetiza del capítulo 1 al capítulo 36 siendo joven. Y fue un tiempo donde Israel tuvo como una bonita temporada, una temporada decente, hablando económicamente y políticamente. Pero luego pasan como 20, 30 años, dicen los que saben, y que Isaías no se habla nada de él, y luego él comienza a profetizar del capítulo 37, 39 por ahí, vuelve a profetizar otra vez. Y entonces pareciera ser que son dos escritos diferentes, porque los primeros hay una manera de escribir y los segundos son otra manera de escribir. Entonces creen que él lo escribió en su vejez, y tiene mucho sentido, porque el momento en el que profetiza esto es un momento donde el reino del norte, que era Israel, ya había sido llevado cautivo, ya había sido derrotado, ya había sido invadido por los asirios. Y se oía un rumor de un imperio mayor, el imperio de Babilonia, que se come a los asirios y que se come a los judíos también. Y venía el rumor de que se venía para acá. ¿Y qué cree que decía Israel? Israel decía: el que nos liberó de Egipto nos va a liberar ahora. Ellos querían ver el mismo mover de Dios. Realmente el problema de Israel, amados, no era Babilonia, no era Siria, no era la esclavitud. El problema de Israel es que se había alejado de Dios, se había olvidado de Dios, y ahora quería que Dios actuara como lo hizo antes. Ese es el problema. Es decir, el filtro que tenían de la historia
estaba basado en sus recuerdos, en su memoria. La memoria era un filtro para poder ver la realidad de hoy. ¿Qué querían ver ellos? Lo que habían visto antes. Eso querían ver. Lo que habían visto hace cientos de años. Es lo que querían ver. Y ese era su problema. Por eso Isaías, cuando profetiza, les habla, les dice: mira, he aquí, yo hago una cosa nueva. ¿Sí? Yo hago una cosa nueva. O sea, no voy a abrir más el mar. No va a existir el maná de nuevo. Qué lindo los que lo vieron, qué bonito. No más. ¿Por qué? Porque era otro tiempo diferente. Era una situación completamente diferente. En el capítulo 44, me parece que es en el verso 3, dice: porque derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Y luego dice algo claro: derramaré de mi espíritu sobre tu descendencia. Es decir, no estaba hablando de agua en realidad. ¿De qué estaba hablando? Del espíritu. A eso se refería. Iba a haber algo nuevo, algo que no conocía. Pero para eso, ¿qué tenía que pasar? He aquí, dice Dios en el versículo que leímos, dice: no traigas a tu memoria las cosas pasadas. Porque yo voy a hacer algo nuevo. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir ríos en el desierto, en los sequedales, y voy a derramar de mi espíritu sobre tus generaciones. ¿Ellos habían visto eso? No, no lo habían visto. No se comparaba con nada de lo que habían visto. No se comparaba. Ellos no eran conscientes de lo que significaba esa palabra. Ahora, no es que Dios les estuviera pidiendo una amnesia o que olvidaran la historia, no, porque incluso usted recuerda Deuteronomio lo que dice: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas. No era eso, ¿sí? Es que lo que quería decir es que en el pensamiento hebreo, recordar, dice: no recuerdes las cosas pasadas. Recordar era evocar, ¿sí? El pastor Sebastián lo enseña de una manera preciosa. Dice: la diferencia entre recordar y evocar es que evocar es sacar un recuerdo de la mente. Es algo que no está presente, pero que usted lo puede sacar, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuándo cumple años el pastor? Entonces es algo que usted no tiene en su mente, pero que si va un poquito a su recuerdo, lo puede sacar, ¿verdad? ¿O qué maestro tuvo en sexto de primaria? Y es algo en lo que no está pensando, pero que va a sus recuerdos y lo puede sacar, ¿sí? Eso es evocar, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel lo que hacía es que estaba evocando, trayendo a su memoria esos recuerdos viejos del mover de Dios, ¿sí? Pero luego después dice: no traigas a la memoria. Y eso es más profundo, porque traer a la memoria significa literalmente sacar un recuerdo y contemplarlo. Sacarlo otra vez y contemplar. ¿Se acuerda lo que el rey David decía? El rey David decía que quería estar en su casa para contemplar la hermosura. La contemplación es un ejercicio mental, ¿sí? Usted sale. Yo, por ejemplo, cuando viajamos al sur, salimos de aquí, de Saltillo, y empezamos a ver árboles. Cada vez es menos concreto y más árboles. Y luego a veces me toca sola la carretera y yo voy viendo y me privo, o sea, me veo los árboles y me voy saliendo de la carretera porque me llama la atención. El concreto no me llama la atención. Los edificios altos no me llaman la atención, me aburren. Es más, me estresan. Pero los árboles, la naturaleza, me dan ganas de pararme y ver. Y decir, wow. Cuando estábamos en Córdoba, no sé qué pasa en Córdoba, quizás sea porque está en el sur, pero todos los atardeceres eran preciosos. Eran cielos rojizos, celestes, bien bonitos, todo.
Y yo el primer día dije, wow, y me quedé viendo un rato, y el siguiente día otra, y todos los días estuvieron así allá. Qué bonito. Ahora, claro, los que vivían ahí era normal. Para ellos era de todos los días. Pero nosotros, yo estaba, tomé fotos. Eso es contemplar. Contemplar es cuando yo dejo de ver todo por ver una cosa. ¿Sí? Es como cuando yo vi a mi esposa por primera vez con su vestido de novia. Por un pequeño momento se detuvo el mundo cuando yo la vi bajar por la escalera. Aunque no lo crean, me olvidé de todo en ese momento. Eso es contemplar. Ahora imagínese cuando usted tiene un recuerdo de algo que lo evoca y luego lo contempla. Imagínese contemplar un recuerdo malo. ¿Cómo cree? ¿En qué estado cree que entra su alma? Usted está contemplando. Usted recuerda una pérdida y lo contempla ese recuerdo y está viéndolo y viéndolo. ¿Qué cree que le va a pasar a su alma? Se va a angustiar de nuevo. Va a volver a tener ansiedad, va a llorar, se va a poner triste de nuevo. Eso hacía Israel. Contemplaba el mover de Dios, un mover de Dios que ya no existía. Eso hacía Israel. Y ese era su problema. A eso la psicología le llama rumiación cognitiva. Cuando una persona entra en estados de ansiedad, es muy común que la persona esté rumiando. ¿Qué es rumiar? Para que usted entienda, ¿qué es rumiar? Las vacas rumian. ¿Sí? ¿Qué es rumiar? Van al pastito, sabroso, se lo comen, lo dejan en una parte de su cuerpo y luego lo sacan a su boca otra vez, lo vuelven a masticar, sabroso, y se lo vuelven a comer. Eso es rumiar. ¿Qué es la rumiación cognitiva? A lo mejor es muy gráfico y a lo mejor le parece asqueroso, ¿verdad? Pero es eso. Me pasa algo malo, ¿sí? Y la persona ansiosa lo vuelve a sacar a su cabeza. ¿Qué cree que le pasa al cerebro? Porque el cerebro no entiende si lo que está pasando es real o no. Si usted se va a pelear con alguien y al final no se pelea y después, 2 horas después, se vuelve a acordar y dice, le hubiera dicho esto, no se me ocurrió porque estaba enojado. ¿Qué pasa? Que al sacar ese recuerdo, usted se vuelve a enojar. El cortisol le sube, se estresa, se prepara para pelear. El cerebro no sabe que usted está solo ahí sentado, calmándose. Eso le pasa a la persona ansiosa. Por eso la gente se enferma. Porque rumia mucho las cosas, le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Las vacas lo hacen una vez, nosotros lo hacemos muchas veces. Y entonces, después dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Y la palabra yo hago tiene que ver con, mira detenidamente lo que ya estoy haciendo. Porque en la traducción dice, yo haré cosa nueva, y nuestro español nos da la idea de que será en un futuro, ¿verdad? Pero la traducción a nuestro español literalmente quiere decir, ya estoy haciendo cosa nueva. Dios ya está haciendo algo nuevo. ¿Y qué es algo nuevo? ¿O por qué es tan importante que nosotros comprendamos esta novedad? Porque mire, nosotros, el cerebro tiene un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué tiene un mecanismo de supervivencia? Porque el cerebro trata de encontrar estructuras, porque la estructura le da paz, ¿sí? Entonces usted va a conocer personas que, por ejemplo, le dices, haz el aseo, ¿no? De la iglesia. Y esa persona dice, bueno, para hacer el aseo, primero tengo que recoger todas las sillas.
Después tengo que barrer. Ya cuando barra, tengo que trapear. Se seca el piso y acomodo todas las sillas, ¿sí? Y luego llega alguien como yo, ¿no? Y yo no quito las sillas. Yo digo, ¿para qué quitamos las sillas? Le echamos agua y trapeamos de una vez y que salga todo el cochinero y luego ya acomodamos todo. Va a quedar igual. Y la persona dice, no, tiene que ser así. Y yo, que dice, a veces me dicen que soy muy contreras, digo, ¿y quién dijo que tiene que ser así? ¿Dónde está escrito? ¿En qué Biblia está escrito que tiene que ser así? ¿Cuál es el punto? Que esté limpio. Si está limpio, está bien, ¿no? Ese es el objetivo. Pero ¿por qué la gente no lo tolera? Porque la estructura le da paz a la persona. Anticipar lo que va a pasar. Es por eso que tenemos estructura, porque la estructura nos da ese sentido de que yo estoy controlando lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos dice que yo voy a hacer algo nuevo, nos cuesta mucho trabajo recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque miren, nosotros como iglesia, y con mucho dolor se los voy a decir, que es tristísimo, esa es la palabra, es tristísimo, que nosotros limitemos el mover de Dios. Que nuestras estructuras acerca de Dios metan a Dios en una cajita y que yo diga, yo ya sé cómo se hace esto. Yo ya sé dirigir la alabanza. Yo ya sé predicar. Yo ya sé discipular. ¿Para qué voy a una jornada si ya sé lo que va a pasar? Es tristísimo. Porque yo empiezo a limitar el poder creativo de Dios. Y se levanta ese pensamiento contra una palabra, no mi palabra, esta palabra, yo hago cosa nueva. Yo sé que Dios nos ha bendecido antes y podemos recordar momentos gloriosos de Dios, pero yo sé que hoy va a ser algo nuevo. Yo lo tengo muy presente porque cuando fuimos a Chilpancingo la primera vez con los pastores, nosotros teníamos una idea muy diferente de lo que iba a pasar y cuando llegamos Dios nos movió todo. Íbamos a dar clases de música, no dimos ni una clase de música. Dios nos movió todo, pero Dios se glorificó, fue precioso. Después fuimos otra vez, 2 o 3 años después, y traíamos en la mente lo que había pasado 2 o 3 años antes. No iba a pasar lo mismo, era otro tiempo, pero también fue precioso. ¿Por qué? Porque Dios hace algo nuevo. Entonces cuando yo me aferro a crear una estructura de cómo es Dios y yo digo, no, yo ya sé. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Por eso dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Pero aquel que pudiera saberlo todo, que pudiera saber mucho, pero se sienta y escucha, pero se sienta y adora, ese lo mira de cerca. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Creemos que ya lo sabemos. Creemos que ya sabemos cómo se hacen las cosas, qué va a pasar. Escuche lo que le voy a decir. Y luego llega otra familia y no funciona. Y le digo a Dios, no sé la fórmula, Señor. Y digo, mira, esta oración estuvo poderosa, vamos a orar así. Y luego le digo, Señor, no sé orar. Porque Dios hace algo nuevo todo el tiempo. No podemos aferrarnos a lo que pasaba antes, a la forma que sucedía antes. Porque Él es creativo, Él es creador. Y por eso hoy lo que pasó
viene pasando desde ayer, lo que estuvimos adorando aquí, fue algo nuevo. Y empezó ayer, y fue algo nuevo. Y lo que Dios va a seguir haciendo va a ser algo nuevo. Pero si yo sigo aferrado al lugar de mi orgullo, en donde yo creo que yo ya sé, que a mí nadie me va a contar, qué cosa tan más triste. Porque está en una prisión de amargura, ahí está. Y no va a poder ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y va a ver a los demás. Y se va a quedar con su orgullo y su conocimiento, ahí se va a quedar. Porque dice Dios, he aquí yo algo nuevo, no lo conocerán. Eso es lo que dice Dios. ¿De qué estaba hablando Dios? Que iba a ser algo, una cosa nueva. Pero yo tengo que soltar eso viejo para poder experimentar lo nuevo. Yo tengo que soltarlo. Porque si no lo suelto, si mi memoria empieza a recordar y a reconstruir esa historia todo el tiempo y no sucede. Mire, yo soy un creyente de que hay momentos en la vida de una persona en la que Dios nos muestra mucha misericordia, tolera muchos errores. Pero llega un punto en el que esa misericordia no es la misma. Eso cambia. Y Dios pide más. Entonces, si yo sigo recordando y aferrándome a un momento de vida que ya no existe, yo no voy a poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo les decía la semana pasada, dentro de la psicología, la memoria, se ha descubierto a través de la neurociencia que la memoria se modifica cada vez que la recordamos. Es decir, nuestra memoria no es exacta. Yo puedo recordar un suceso y dependiendo de la emoción le voy a dar un significado más o menos catastrófico. Y a veces añadimos detalles que no pasaron, que no existieron. Entonces por eso hay dos hermanos que pueden tener un mismo suceso y los dos lo recuerdan de manera distinta. Porque nuestra memoria se va modificando cada vez que la recuerdo. Y entonces, por ejemplo, hay algo que le llama memoria autobiográfica. Y la memoria autobiográfica se relaciona mucho con la identidad. Entonces el rechazado, una persona que tiene eventos de rechazo muy grandes en su vida, lo que sucede es que se convierten en parte de su narrativa interna, de lo que les hablaba la semana pasada, ¿se acuerdan? La historia que me cuento. Yo no puedo, yo no sé, nadie me quiere, soy incapaz. ¿Por qué? Porque su memoria se está convirtiendo en parte de su identidad. También tiene una interacción social, cumple con una función social. Porque si yo me sé con una persona que un día me defraudó, la memoria me va a hacer que yo reconozca ese patrón y que no me vuelva a acercar a esa persona o a otra persona que me defraudó. ¿Sí? Y también la memoria tiene un efecto de regulación. Me regula emocionalmente el recordar cosas. Entonces, cuando yo estoy recordando cosas y yo empiezo a evocar, usualmente la evocación de recuerdos tiene mucho que ver con la emoción que estoy sintiendo. Es decir, la emoción dirige qué voy a evocar. Por eso Dios es muy sabio a través de Pablo cuando en Filipenses 4:8 nos dice: si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque mire, hay cosas que nos han pasado buenas y malas, como a todos. Nadie está exento de cosas malas, ¿sí? Y a lo mejor usted va a decir: bueno, a mí me han pasado más cosas malas, ¿no? Todos decimos lo mismo. Yo soy el guerrero al cual Dios les da sus peleas más grandes, sus batallas más grandes, ¿no? Todos decimos eso.
Pero cada quien le pelea a su manera y tiene sus propias peleas. Y algunos tienen recuerdos malos por su familia, por su paternidad, por la economía, por lo que usted quiera. Pero todos tenemos recuerdos malos. Entonces, si yo estoy triste, ¿hacia dónde voy a enfocar mi recuerdo? Hacia lo malo. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Estad siempre gozosos, regocijados. Otra vez os digo, regocijados. ¿Usted cree que es algo que se le salió al apóstol? No. La emoción dirige mis recuerdos. Entonces yo voy a recordar todo lo malo. Pero cuando en mí hay gozo, cuando en mí hay alegría, mi corazón se va a llenar de gratitud. Y voy a recordar lo bueno. No necesito que alguien venga a recordarme lo bueno que ha sido Dios conmigo. Yo voy a recordar lo bueno. La maestra ayer, el jueves nos predicaba, ¿se acuerdan? Y terminaba con una historia preciosa, de un escrito precioso que ella puso, ¿no? Y decía, no me merecía esto. No merecía estar estresado en el trabajo y esto. Pero tampoco merecía tener un trabajo. Y no merecía que en el carro me cerraran, pero tampoco merecía tener un carro. Y no merecía el dolor que viví cuando era chica, pero tampoco merecía llegar a una casa de sanidad y tener una familia aquí. No lo merecía. ¿Qué está haciendo? Está dirigiendo su recuerdo a lo bueno, no a lo malo. Y entonces, cuando nosotros vamos la Biblia a la luz de las Escrituras, para yo acceder a lo nuevo, la voz de Dios tiene que tener más autoridad que mis memorias. Por eso yo les hablaba y les decía, nuestras memorias tienen que ser redimidas. Porque si no, va a haber una voz interna que usted se habla a sí mismo, que no va a permitir que la voz de Dios se escuche más fuerte sobre su vida. Entonces muchos cargan con culpas. Muchos se sienten indignos cuando Dios ya les puso un lugar en su mesa y se los dijo. Cuando Dios ya le cambió su vestidura y se lo dijo. ¿Por qué sigo recordando lo indigno que soy? Lo culpable que soy. Y recuerdo, yo por ejemplo, le voy a contar algo que a mí me estorbó mucho y peleé mucho con eso. Yo tuve una crisis muy profunda de fe cuando me deprimí, ustedes lo saben, se los hizo muchas veces. Pero cuando Dios me empieza a restaurar, yo recién descubro el ministerio de Marcos Brunet. Y bueno, me atrapó mucho en ese momento las canciones que ellos cantaban. Y estaba la canción, ¿se acuerdan? De Digno, que nosotros cantamos mucho, la canción de Digno. Y entonces hay una parte en esa canción que dice, Rey que perdona multitud de errores. Y cada vez que yo escuchaba esa parte, no paraba de llorar. Porque me recordaba que yo había dejado de creer en Dios. Y me daba tanta pena y tanta vergüenza, y tanta tristeza y tanto dolor. Y recuerdo estar en la iglesia de mi suegro, donde pastoreaba, y cada vez que cantábamos eso, a veces no podía seguir tocando. Me agarraba llore y llore. Y me pasó años eso, años. Hasta que Dios un día ya te perdoné. Ya. ¿Por qué sigues flagelándote? ¿Por qué sigues abriendo una herida? Ya te perdoné. Y tuve que resolver eso yo. Y a veces así somos nosotros. Nos victimizamos desde las memorias. Ayer confrontamos un espíritu de victimización. Para este tiempo, el que se victimiza no va a avanzar. No lo dije yo, lo dijo Dios. La victimización es confrontada. Ay, pobre de mí, Dios no me quiere, no oraron por mí, no me visitaron, no esto, ya se acabó. El espíritu de victimización ayer fue confrontado. No más, no podemos victimizar.
Mi paráfrasis, las paráfrasis que yo hago no me gustan. Isaías 43, 18 y 19. ¿Cómo se lo leo? Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿De qué está hablando? Le dijo: otra vez abriré el mar. ¿Eso le dijo? Otra vez verán el maná caer del cielo. Otra vez verán caer a los carros de Faraón. ¿Eso le dijo? No. Le habló de una palabra completamente diferente. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Los capítulos que siguen es una exhortación súper fuerte al pueblo de Israel. Súper fuerte. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron redimir sus memorias. Porque no pudieron comprender que Dios quiere hacer algo nuevo. Porque deshonraron a Dios creyendo, aferrándose a un pasado, a una vida que ya no existe. Amados, Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros, con usted, con su vida. Dios quiere hacer algo nuevo. Pero para hacer algo nuevo, usted tiene que olvidar el pasado. Eso tiene que hacer. Porque si no, amados, les decía yo que la emoción dirige la evocación. Entonces, yo voy a recordar aquello que no quiero recordar. Me voy a volver a sentir mal. Y voy a entrar en un círculo vicioso. Y Dios me va a hablar y va a empezar a hacer cosas nuevas a mi alrededor. Y no las voy a ver. No voy a sentirlas. ¿Han escuchado a esa gente que dice: es que yo no sentí nada? ¿Sí? Como si nosotros tuviéramos la culpa. No, la culpa es tu iniquidad, tu pecado, porque no sientes nada. Esa es la culpa. Porque la adoración es un acto personal. La relación con Dios es un acto personal. Yo no puedo descargar mi responsabilidad en el otro. Ah, mira qué fácil. No, Dios, ¿tú crees que vas a llegar con Dios y Dios te va a decir: no, sí es cierto, mijo, mira, la verdad es que en la iglesia donde estabas bien mal, estaban bien mal todos, sí es cierto, te perdono, pasa, entra. No va a pasar eso, porque eso es personal. Dios te va a decir: ¿y qué te importó lo que pasaba en los demás? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no te humillaste cuando yo te hablé? Eso te va a decir. Por eso necesitamos olvidar lo pasado. Porque si no lo olvido, no voy a poder disfrutar lo nuevo, lo que Dios quiere hacer hoy. Y Él quiere hacer una obra nueva hoy. Yo creo lo que Isaías dice: haré algo nuevo, estoy haciendo algo nuevo. Eso. Él ya está haciendo algo nuevo. Dice Jesús: así como tú no ves en una de sus parábolas cómo la semilla crece en la tierra y da fruto, así tampoco tú ves lo que Dios está haciendo. Así es el reino. Dios ya está haciendo algo nuevo. Él ya lo está haciendo. Y dice: lo vas a conocer. Ponte de pie.